Buenas, hoy vamos a explicar cómo funciona Python en la herramienta BlockPy. Python es un programa interpretado dinámico. Esto significa que al momento de ejecutar el código está realizando la traducción correcta hacia un lenguaje de máquina, no como otros lenguajes de programación como C, que tienen que realizar previamente una traducción o un método de compilación para traducir el lenguaje en el cual está escrito el programa a un lenguaje de máquina. Python tiene diferentes características, reglas de sintaxis y semánticas, las cuales se tienen que respetar en el momento de ejecutar el programa o este mismo no se va a ejecutar, el cual va a tirar una salida de error indicando el tipo de error que se ejecutó y mostrando la línea y los diferentes problemas por el cual salió el error. Python tiene una característica de que es case sensitive. Case sensitive significa que diferencias las palabras minúsculas a las palabras de mayúsculas. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos casa escrita con C mayúscula, es diferente a casa escrita con C minúscula. Si bien la semántica es la misma, a nivel de Python y de lenguaje de máquina, estos son completamente diferentes. A continuación vamos a repasar las funciones básicas que permiten utilizar Python en BlockPy. Python tiene muchos tipos de datos. En este tutorial vamos a ver tres tipos principalmente. Existen los tipos de datos string, que son los que están encerrados a través de comillas, que en esto yo puedo poner cadena de caracteres o un conjunto de cadena de caracteres y puedo evaluarlos como si fuera un texto completo. También en Python existen los tipos de entero, los que son valores numéricos entre los negativos y los positivos. Yo puedo poner un valor negativo acá o puedo poner un valor positivo. Y también existen, por último, los valores booleanos. Los valores booleanos son valores que se concluyen en verdadero o falso. Pueden ser resultado de una condición o resultado de una operación o conjunto. El valor booleano puede ser true o false. También tenemos funciones de salida. Las funciones de salida son las que nos van a permitir el programa informarnos el resultado de alguna condición u operación. La función de salida más común es el print. El print es la salida estándar que tiene Python para informar al usuario cuál es la salida que nos quiere decir. El bloque print, al ejecutarlo, nos va a informar lo que esté entre los paréntesis. Si nosotros ejecutamos este bloque, la salida va a ser el string que nosotros estamos evaluando dentro del bloque. También dentro del bloque de la función print, nosotros podemos evaluar diferentes tipos de condiciones. Dentro del bloque de decisiones vamos a ver un bloque que establece una comparación por el número de menor, mayor, diferente, igual o distinto. También podemos encontrar comparadores lógicos, como si es igual, si no es igual, si está dentro o si no está dentro. Dentro de estas comparaciones, nosotros podemos evaluar si casa es igual a casa. Como dijimos previamente, como Python es case sensitive, esta comparación nos va a dar que no es verdad. Por lo tanto, esta comparación nos va a retornar un valor booleano. En el caso, como no son iguales, me va a tirar un resultado como falso. Casa no es igual que casa, si bien los dos tienen el mismo significado semántico, son sintácticamente diferentes, porque este está escrito en mayúscula y este está escrito con la C en minúscula. Estas mismas comparaciones también las podemos hacer con los números. Cuando nosotros ingresamos comparaciones con números, también podemos evaluar si son iguales o diferentes. En el caso de 0 es igual a 0, nos va a dar correcto, que es verdad.
porque son números. Si nosotros hacemos que 1 es igual a 0, esto no es correcto. En Python, lo que nos permite también es crear tipo de variables. Una variable es un identificador, el cual me va a acceder a un espacio de memoria reservado, por el cual voy a poder acceder por el nombre que yo le asigne. Al crear una nueva variable, yo le puedo poner un nombre específico. Si yo le pongo valor, me va a crear un conjunto de bloques, el cual voy a poder acceder para inicializar, incrementar el valor o poder acceder directamente. En el caso de que yo lo pueda inicializar, voy a tener que definirlo previamente y luego hacer llamada a la variable. En este caso, si yo asigno variable, la variable con el nombre variable se me va a acceder. Yo puedo elegir el valor de la variable, el cual puedo asignar si cliqueo en su nombre. Puedo imprimirla y ejecutar el siguiente código. El siguiente código me dice que 1 es igual a 1, me devuelve un valor booleano, el cual se guarda en la variable valor y lo imprimo. También en Python podemos hacer operaciones de suma. Es decir, si yo tengo un bloque 1 más 0 y asignado a la variable, esto me tiene que retornar la suma de 1 más 0. En este caso va a ser 1. Pero si yo quiero sumar la suma de 1 más 10, me va a retornar el valor sumado. También podemos hacer diferentes tipos de comparaciones y operaciones matemáticas. Nos permite hacer la resta, retornando valores negativos. Nos permite hacer la multiplicación, retornando el producto. La división, el módulo de un valor. El módulo de un valor es el resto que se genera tras la división. Y la potencia de un valor. Si yo a 1 lo elevo a 10, el resultado va a ser 1. Pero si a 2 lo elevo a 10, el resultado va a ser 1024. También tenemos funciones de entrada en Python, los cuales me van a permitir ingresar un valor por defecto. El valor de entrada tiene que ser sí o sí almacenado en una variable previamente, porque si no se pierde su valor. En el caso, nosotros podemos guardar el valor de entrada en la variable, de nombre variable, un texto que nos permita identificar que se está ingresando un valor de entrada. En el bloque de valores vamos a ingresar el texto ingrese un valor. Cuando se ejecuta esto, nos va a guardar el resultado de ingreso de teclado en la variable de nombre variable. Si esto lo corremos y lo ejecutamos, nos va a tener que imprimir el valor que nosotros ingresamos desde teclado. En la consola nos va a pedir que nosotros ingresemos un valor. Acá ingresamos un valor cualquiera, dado que es una cadena de caracteres. Si nosotros ingresamos Python y apretamos Enter, la consola nos va a retornar de valor Python. Si ingresamos otro valor como casa y apretamos Enter, el resultado de la consola va a ser el texto ingresado. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ingresamos un número? Cuando nosotros ingresamos un número y lo queremos comparar si es igual o no a un número, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se ingresa un número? Cuando nosotros evaluamos un número de entrada, verificamos que si es igual a otro elemento, establecemos que los dos tipos de elementos en cuanto a contenido y en cuanto a valor son iguales. Es decir, si nosotros evaluamos la entrada de lo que nosotros ingresemos de teclado a un número que nosotros ingresemos,
este número tiene que ser por defecto el mismo que nosotros estamos ingresando. Entonces, en números nosotros vamos a poner un valor que nosotros ingresamos por teclado y verifiquemos si es el mismo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros en variable, nosotros en la salida estándar vamos a imprimir el resultado de esa variable. Es decir, vamos a imprimir si lo que yo ingresé es igual al número que yo estoy evaluando. El resultado de esto, si nosotros ingresamos 10, va a ser falso. ¿Por qué? Python, la entrada estándar, lo toma como un tipo de valor de cadena de caracteres. Es decir, el valor en la variable de nombre variable es de tipo string, que el string es una cadena de caracteres y esto es un valor numérico. Entonces, para evaluar contenido de la variable, tendremos que realizar una conversión al tipo de dato que nosotros queremos evaluar, en este caso el entero. Entonces, si nosotros evaluamos la conversión del texto ingresado a un número contra otro número, tiene que ser el valor que nosotros estamos evaluando. Entonces, si nosotros tenemos 10 en cadena de texto y lo pasamos a un entero, el resultado de la comparación si 10 es igual a 10 es verdadero. Ahora, si nosotros ingresamos otro valor que no sea el 10, por ejemplo el 12, lo corremos y esto me va a decir que es falso, porque 12 no es igual a 10. Pero sí podemos realizar alguna comparación de mayor o menor, el cual me permitirá identificar si el valor que yo estoy ingresado es mayor a 10. Entonces, dada la escritura que nosotros hagamos o el valor numérico que nosotros ingresemos, va a evaluar si el valor de entrada es igual al valor que nosotros predefinimos en el número en la condición de la asignación de valor. Esto me va a devolver un booleano.